Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video vamos a estar aprendiendo acerca de los ORM. Como ya saben, siempre me gusta empezar con algo teórico y aquí están las filminas. Bueno, ¿qué significa ORM? ORM significa Object Relational Mapping. Y si nos preguntan qué es un ORM, nosotros podemos decir que el ORM es una técnica de programación que permite abstraernos de la base de datos y solo interactuar con objetos de nuestras clases. El ORM será el que interactúe con la base de datos. Bueno, ¿qué nos dice? Básicamente lo que está en la figura aquí en la derecha. El ORM va a ser el intermediario entre el proyecto, nuestras clases y el sistema gestor de base de datos. Bien, fíjense que desde el proyecto vamos a realizar consultas hacia las bases de datos. Esas consultas las va a recibir el ORM las va a ejecutar en el sistema de gestor de base de datos y luego les va a devolver esa información hacia el proyecto. Básicamente, acuérdense que siempre que hablemos de ORM es intermediario entre el proyecto y la base de datos, ¿sí? Bueno, ¿por qué vamos a utilizar un ORM? Aunque el lenguaje SQL se usa para acceder a muchas de las bases de datos existentes, existen múltiples varianzas en las funciones que los distintos sistemas gestores de base de datos han usado. Un ejemplo muy sencillo sería delimitar el número de registros de una consulta. Bueno, fíjense que acá tengo la misma consulta hecha en distintos gestores de base de datos. Si yo quiero traer 10 usuarios con SQL Server, haría select top 10 all from usuarios. Si yo quiero traer 10 usuarios con MySQL, la consulta sería de la siguiente manera: select all from usuarios, limit 10. Y si yo quiero hacer la misma consulta en Oracle, sería select all from usuarios, where row num es menor o igual a 10. Bueno, fíjense que la consulta está variando según el sistema de gestor de base de datos que con el que estamos accediendo, con el que estamos consultando, ¿sí? Bueno, ¿por qué vamos a utilizar un ORM? Porque el ORM va a recibir lo que se quiere hacer. Quiero traer 10 usuarios. Eso es lo que va a recibir el ORM. Y el ORM, según la base de datos a la cual está apuntando, puede estar apuntando a una base de datos SQL Server o a una base de datos MySQL o una base de datos Oracle o cualquier otra. Según a qué base de datos esté apuntando, va a generar esa consulta. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. Fíjense, como verán, 3 de las bases de datos más importantes hacen de diferente manera la misma consulta, lo que decíamos recién. Esto para el programador supone tener que conocer el lenguaje para cada base de datos. Y más importante aún, si en un futuro se desea migrar la aplicación, habría que reescribir un gran número de consultas. Esto, el ORM, al tener una capa intermediaria, abstrae al programador de la base de datos y lo centra en el desarrollo de la aplicación. Bueno, ¿qué nos dice? Que al trabajar con un ORM, que es el intermediario, ya no tenemos que pensar a qué base de datos estamos programando, ¿sí? Y lo bueno es que nos evita estos tipos de problemas en donde las consultas son distintas según el sistema de gestor de base de datos al cual se consulte. Bien, otros problemas que nos soluciona, ¿sí? Cambiar el sistema gestor de base de datos va a ser muy fácil trabajando con un ORM. Solamente tenemos que cambiar una línea, que es a dónde apunta ese ORM, y con esto ya todo mi proyecto va a seguir funcionando en una base de datos alojado en otro sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Columnas de la base de datos. Van a ver que cambiar el nombre de una columna de la base de datos a veces puede implicar varios cambios sobre las clases Java. Bueno, van a ver que cuando trabajemos con el ORM, cambiar el nombre de una columna no va a implicar muchos cambios dentro de nuestro código. O sea, los cambios
a nivel de base de datos van a ser mucho más fácil si ustedes trabajan con un ORM. Bueno, esto lo van a ver con los ejemplos que vamos a hacer después en los próximos videos. Algunas ventajas de un ORM. 1. Agilidad en el desarrollo. La curva de aprendizaje no es demasiado alta y cuando se domina el ORM es mucho más rápido y fácil de implementar. Bueno, el ORM es fácil de implementar, ¿sí? No requiere mucho código y van a ver que es fácil de aprender, así que está bueno. Es ágil, ¿sí? 2. Abstracción de la base de datos. Al emplear este sistema conseguimos un acceso transparente al sistema de base de datos, pudiendo cambiar en un futuro el motor sin notar efectos sobre nuestro sistema. Esto se debe a que no se emplea una sintaxis para una base de datos concreta para acceder a nuestro modelo, sino que la sintaxis propia que nos proporcione el ORM ya será el encargado de traducir para los distintos sistemas de base de datos. Lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Nos abstraemos de la base de datos, ya no pensamos a qué base de datos vamos a programar, sino que el ORM se va a encargar de traducir las consultas que nosotros queramos según el sistema de gestor de base de datos con el que estemos trabajando. Bueno, un tema importante es seguridad. Van a ver que los ORM ya tienen integrado un nivel de seguridad, así que esto está bueno, ¿sí? 4. Mantenimiento y reutilización de código. En cuanto a este tema, van a ver que para poder trabajar con Hibernate no se generan grandes líneas de código. Van a ver que al revés, van a tener menos líneas de código, lo que los hace más mantenible y reutilizable. Y 5. Encapsulación. La capa ORM encapsula la lógica de los datos, desacoplándolo del resto de la aplicación. Van a ver que este ORM va a tener el aporte de lógica de negocio, la lógica de los datos, así que la lógica de negocio no va a quedar mezclada con la lógica de los datos. Algunas desventajas. Al trabajar con un ORM, como es un intermediario, van a ver que va a ser lento en volúmenes grandes de datos. Y como siempre, ¿no? Siempre que tengan un intermediario va a ser un poco más lento, pero tampoco es una cosa súper lenta, ¿sí? Recién es bastante lento cuando son muchas cantidades de datos. Y 2. Aprender el nuevo lenguaje del ORM requiere tiempo. Como siempre, aprender una nueva herramienta nos va a llevar tiempo que le dediquemos a esa herramienta, pero más allá de esto, una vez que aprendes un ORM, vas a ver que no tenés que aprender cada sistema gestor de base de datos. Esto que hablábamos, que cada sistema gestor de base de datos tienen características diferentes. Bueno, por último, ORM más utilizados. Van a ver que casi todos los lenguajes de alto nivel actualmente disponen de alguna solución de este tipo, de algún ORM. Una de las más conocidas es Hibernate para Java, pero existen muchas más. Java tiene Hibernate, MyBatis, Even, etc. .NET van a ver que está Entity Framework, NHibernate, etc. PHP tienen Doctrine, Propel, Rocks y Torpor. Bueno, van a ver que en este curso vamos a estar trabajando con Hibernate, ¿sí? Y si aprenden Hibernate de Java, van a ver que el NHibernate de .NET es lo mismo, básicamente. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción. Los veo en el próximo video. Saludos.